Envío un cordial saludo a todas las personas que se encuentren viendo en este momento y les digo que soy el licenciado Carlos Escobar Galicia en compañía del maestro Omar Cardoso Martínez, secretario proyectista del Juzgado 42º Familiar en la Ciudad de México. Cabe mencionar que es maestro de la Universidad Latina y que también ha dado diversos diplomados y cursos en el Centro de Actualización y Desarrollo Profesional, al cual agradezco que se encuentre aquí presente. Muchas gracias por la invitación en esta tarde. Y continuando con la presente entrevista, pasaría a la primera pregunta. ¿Qué opina del nuevo juicio oral familiar, maestro? Este juicio oral familiar vino a ser un poco revolucionario en lo que nosotros estábamos acostumbrados normalmente en cuestiones familiares. Este juicio lo que provoca es un acercamiento entre las partes y el juzgador, obviamente. En el juicio que nosotros tenemos, digamos, ordinario, digamos, lo escrito, es una forma en la que las partes iban y jamás sabían en muchas ocasiones quién era el juez. Muchas veces confundían el secretario de acuerdos con el juez. ¿Por qué? Porque era la persona que los escuchaba y muchas veces le resolvía todas las dudas. Este nuevo juicio lo que viene a hacer es modificar tanto el semblante que tiene el público en general hacia la autoridad como la autoridad hacia el público. El hecho de que sea una interacción más estrecha entre las partes y el juzgador viene a mejorar lo que realmente se desea. Muy bien, maestro. Y ya hablando propiamente del juicio, ¿cuál es su opinión respecto a que los principios del juicio oral familiar coinciden en algunos principios con el oral mercantil? Esos principios son fundamentales y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este momento en cuestiones del oral familiar y el oral mercantil es que en el oral familiar lo volvieron ley. ¿Cómo es esto? Realmente aparece tácitamente como artículos expresos dentro de la reforma. ¿Qué es lo que viene a hacer? A obligar al juzgador a llevarlos a la práctica en un 100%. Entonces, estos juicios, estos principios lo que nos van a llevar es a tener un mejor procedimiento. ¿Y por qué cree que existen más principios en el juicio oral familiar que en el mercantil? Yo quiero suponer que estos principios son en exceso precisamente para que exista por parte del gobernado una certeza jurídica de lo que se está realizando. Por eso es que es mayor. ¿Por qué? Porque no tratamos con personas, no tratamos con bienes únicamente, no tratamos con cuestiones económicas, sino tratamos directamente con personas, con niños, y tiene que haber una calidad humana, tanto en los juzgadores como en todo el personal que integra los juzgados. Muy bien. Y ya hablando propiamente del procedimiento, ¿nos podría decir en qué consiste la junta anticipada? Sí, esta junta anticipada directamente por parte de los juzgadores y por parte del personal que integra en los juzgados, lo manejan en el sentido de que es un intercambio de información entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que en esta junta anticipada van a acudir ambas partes junto con sus abogados y lo que van a tratar de hacer es hacer un intercambio de información a fin de llegar a un arreglo antes de la junta con el juez. ¿Eso qué significa? Vamos a llegar nosotros como abogados y el secretario de acuerdos va a empezar a manejar, digamos que vendría a ser como una audiencia de conciliación, donde se van a ver cuáles son los puntos controvertidos y cuáles no. Una vez que tengamos esta parte, a lo mejor en la demanda una de las partes puede haber puesto el señor labora en Coca-Cola, y cuando llegamos a la junta anticipada, ¿qué es lo que va a suceder? Va a decir, no, yo no trabajo en Coca-Cola, yo trabajo en Pepsi. Entonces ahí hubo un intercambio de información donde salieron cosas nuevas. Esas cosas nuevas las vamos a poder utilizar como pruebas ya cuando lleguemos a la junta con el juez. Y acaba de decir, cuando lleguemos a la junta con el juez, ¿en qué consiste esa junta ante el juez? Primeramente, el juez lo que va a buscar es tratar de llegar a un arreglo, porque de acuerdo a estas nuevas reglas del juicio oral, lo que se busca precisamente es eso, ¿no? Que en todo tiempo el juez tenga la capacidad para poder llegar a un convenio con las partes, siempre sensibilizando lo que es realmente el fondo del asunto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a llegar con el juez, el secretario judicial le dará cuenta al juez con todo lo que pasó en la junta anticipada. Entonces, el juez dirá cuáles son los puntos controvertidos y cuáles no. Y comenzaremos entonces al ofrecimiento de nuestras pruebas.
pudiendo decir cuáles son pruebas, cuáles son hechos controvertidos, cuáles no, y qué pruebas van a usarse y cuáles no. ¿Qué es lo que buscamos? Que ya exista un acercamiento por parte del juez hacia las partes. Entonces, en esto, ya cuando tengamos esta situación, lo que vamos a lograr es que las partes entiendan poco a poco cuáles son las consecuencias del juicio en sí. ¿Qué es lo que se provoca? Se provoca que hasta los propios abogados dejen de estar engañando a los clientes. ¿Por qué? Porque en el juicio escrito se presta mucho de que dicen, no, pues necesitamos tanto para el juez, necesitamos tanto para el secretario. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las cosas van cambiando. Entonces, si llegamos en el punto de que ya el secretario judicial, por medio del acta que levanta al momento de realizar la junta anticipada, le da lectura al juez, el juez tiene pleno conocimiento de lo que realmente sucedió con antelación. Entonces, cuando tenemos esa situación, el juez podrá ver perfectamente cuáles son los puntos controvertidos y cuáles no. ¿Y cuál sería el momento más importante en esta audiencia ante el juez? En esta audiencia ante el juez, el momento más importante podrían llegar a ser los alegatos de apertura. Cuando nosotros comenzamos y ya decimos que vamos a abrir el juicio, entonces existe el periodo de alegatos de apertura, donde ambas partes tienen que alegar el por qué tienen o por qué no tienen la razón del otro. Entonces, ese es uno de los principios, ¿no? Principio de contradicción, réplica y contrarréplica en forma inmediata. Entonces, cuando nosotros empecemos y entremos a nuestros alegatos donde digamos, yo tengo la razón, por ejemplo, en un juicio de pérdida de patria potestad, yo tengo la razón, o mi cliente tiene la razón para pedir la pérdida de la patria potestad a cargo del señor fulanito de tal, es por los siguientes argumentos. Y ahí empezar a decir, ¿por qué existe un abandono? ¿Por qué por esto? ¿Por aquello? Entonces, existe un antecedente del por qué. Cuando llegamos, entonces, a la otra parte, cuando nos digan del por qué, no es procedente la acción del actor, entonces ahí empezamos con nuestro juicio de réplica y contrarréplica, y esos alegatos resultan de vital importancia para poder fundamentar nuestras pruebas. ¿Y cuál sería la prueba más importante en estos nuevos juicios? Posiblemente podríamos hablar que ya existe aquí la declaración de parte, que es importantísima. Ya no estamos hablando de una mera confesional, existe una declaración de parte. Podría ser la más fundamental, puesto que las demás son pruebas comunes, pero no dejemos de lado una situación. En este juicio podríamos valorar correctamente la presunción humana, puesto que en el juicio escrito, siempre como abogados, siempre ponen la presunción en su doble aspecto, la legal y la ilegal. Entonces, en este juicio sí realmente podríamos tener una valoración de una presunción humana, que es la percepción que tenga el juez de las partes y tanto del mismo. Aparte de que todo está grabado, entonces ya podría fundamentarlo de otra forma, porque es una apreciación que yo tenga en el momento de la situación. ¿Y cómo ve el futuro de la justicia oral en materia familiar desde el año 2014 y qué irá a pasar en un futuro? El juicio oral familiar actualmente con los juzgados que se tienen, que son 10, ha ido evolucionando. La carga de trabajo es excesiva. Podemos observar que los juicios que se tienen actualmente con ellos, podríamos entender que es algo, aquellos que derivan de pérdida de reconocimiento de patria potestad y todos los que deriven de ellos, son juicios muy complejos. Sin en cambio tenemos también juicios un poco más sensibles, como los divorcios de mutuo consentimiento, jurisdicciones voluntarias de heredación y concubinato. Esos juicios sí retrasan, porque al final de cuentas es un procedimiento, pero a la vez no conllevan la misma carga de trabajo. De acuerdo a las reformas que se tienen, cuando buscan que se incluyan todas las controversias, yo creo que ahí podría, si no tenemos un verdadero soporte y una verdadera capacitación, podría tener un colapso de esa parte del juicio. ¿Por qué? Porque es demasiada la carga de trabajo. Yo que estoy en un juzgado escrito, estamos hablando que tan solo las pruebas comparecencias de alimentos algunas veces llega a una, pero hay días que han llegado 4. Entonces, si estamos hablando que en un juzgado de juicios orales familiares solo cuenta con 8 personas independientes del juez, estamos hablando que eso podría llegar a exceder la carga de trabajo.
no podría provocar que exista la eficacia que se buscó con la reforma. Porque de acuerdo a las reformas, el chiste de esto es que exista un juicio más rápido, porque son muy largos. Entonces, si estamos hablando que poco personal, no va a permitir. Tendría el mismo error. Muy bien, maestro. ¿Y qué, entonces, usted qué le agregaría a esta reforma o qué cambiaría del nuevo juicio oral en materia familiar? Yo creo que en cuestiones de la legislación la veo bastante bien, pero en cuestiones ya de que nosotros le impartimos es el mismo defecto que tenemos actualmente. Los pocos juzgados que somos. Entonces son demasiados los juicios para los pocos juzgados. Aproximadamente se llegan en un juicio escrito se llegan entre 2.300 y 1.400 expedientes al año. Si estamos hablando que realmente no existe cosa juzgada en cuestiones de alimentos ni guarda y custodia, podríamos haber incidentes. Entonces, de esos 2.400 juicios que podrían haber sido únicamente, ya podríamos tener, si hubo un incidente de cada uno de 1.000, entonces ya nos subimos a 3.400 por un año. Entonces, ese tipo de cosas son las que van haciéndose hacia abajo. Entonces, si existieran más juzgados y un poco mayor de capacitación para el personal, yo creo que esto podría funcionar, pero lo vital son más juzgados. ¿Y algún mensaje que quiera dar a las personas que se encuentran viéndonos? No, pues es grato poder compartir un poco de lo que vemos del día a día en las labores del juzgado, lo que nosotros podemos observar estando en la parte siendo nosotros juzgadores, siendo nosotros partes del órgano jurisdiccional. Es vital que podamos expresarles a ustedes que nosotros lo que buscamos muchas veces es poder ofrecer un servicio adecuado, pero las cargas de trabajo y el trabajo y el cúmulo de gente a veces nos sobrepasa, y eso no permite a veces que podamos hacer con mayor eficiencia nuestras cosas. Su servidor solo quiere agradecer a todas las personas que se encuentren viéndonos y recordarles que para alcanzar un desarrollo profesional integral hay que estar siempre capacitados.